Las películas de la saga Matrix presentan temas filosóficos y psicológicos que son complejos y que tienen una conexión directa con la identidad, la realidad y la percepción. En este caso se puede esgrimir que el narcisismo se detecta en la conducta de algunos personajes, si bien cabe precisar que algunos personajes solo tienen rasgos narcisistas y otros representan el narcisismo individual y colectivo. Por ejemplo, en el primer caso se encuentran Thomas Anderson, Morfeo y Merovingio, es decir, no son narcisistas en el sentido amplio del concepto, pero sí exhiben aspectos narcisistas. Precisamente Thomas Anderson, antes de ser Neo, es alguien que inicialmente se muestra un tanto narcisista en su perspectiva sobre su propia voluntad y habilidades. O sea, Thomas Anderson vive en un mundo ilusorio, donde se siente especial y diferente, pero no comprende completamente su estado psicológico, así que vive inconscientemente sin darse cuenta de la verdadera naturaleza de la Matrix. No obstante, en Thomas Anderson emerge un profundo sentido de descontento y desconexión con la realidad que lo rodea. Comienza a experimentar instintivamente que hay algo que está mal, que no funciona y que no es auténtico en su mundo. De ahí que esta disonancia cognitiva sea una forma inicial para cuestionar la realidad simulada y para superar la Matrix como sistema narcisista que busca mantener el control y la dominación sobre los humanos desde la ignorancia y la sumisión. El segundo personaje con rasgos narcisistas es Morfeo, quien es presentado como un líder heroico y carismático que predica la profecía del oráculo entre sus seguidores, los cuales comparten su creencia y visión sobre la llegada de un elegido que los liberará de la esclavitud de las máquinas. En este contexto, Morfeo despliega aspectos narcisistas cuando se manifiesta el síndrome del profeta mesiánico y el culto a la personalidad, es decir, Morfeo se ve a sí mismo como el portador de una verdad absoluta que no puede ser cuestionada y se proyecta con una autoimagen poderosa y exagerada, ya que se presenta como un líder indiscutible y seguro de sí mismo ante sus seguidores. De hecho, estos aspectos narcisistas se observan sobre todo cuando Morfeo, Neo y los demás llegan a Sion. Allí Morfeo es cuestionado en su liderazgo, porque consideran que su profecía es un delirio de grandeza o una mentira para crear una narrativa falsa que justifique su papel de profeta y su misión salvadora. De esta manera surgen los seguidores y son estos los que alimentarán la necesidad de admiración y validación de las ideas y creencias de Morfeo. Sin embargo, en Sion se observa que Morfeo es considerado una autoridad menor, sectaria y discutible en cuanto a su liderazgo. El tercer personaje con rasgos narcisistas es Merovingio. Es un programa exiliado de la Matrix que se ha vuelto poderoso y manipulador en el mundo de la simulación. Como individuo es complejo, tiene motivaciones ambiguas, carece de empatía, muestra un sentido elevado de autoimportancia y un deseo de control sobre los demás, particularmente sobre los programas y los humanos que interactúan con él. Su obsesión con el poder y la influencia dentro de la Matrix sugiere una preocupación narcisista por su propia posición y estatus, aunque Merovingio destaca también por rasgos de la psicopatía del poder y su filosofía es más egocéntrica y pragmática. En cuanto al segundo caso, esto es, los personajes que son completamente narcisistas, en primer lugar se encuentra Cipher, cuyo nombre se traduce como cero y significa uno que no tiene valor, es decir, es aquel que no tiene verdaderos valores humanos ni cualidades altruistas, empáticas y ético-morales, sino una existencia egoísta y ególatra, de ahí que solo se preocupe por cumplir sus intereses y deseos, siempre relacionados con el materialismo y el placer. Por otro lado, tiene un excesivo amor por sí mismo, por eso Cipher valora el éxito, el poder, la admiración y el reconocimiento, pero todo esto no lo encuentra en el mundo real, así que después de 9 años desconectado de la Matrix, se siente disgustado con la realidad y prefiere la bendita ignorancia y las comodidades ilusorias del mundo simulado. Por esto, cuando se reúne con el agente Smith, hace un trato para que lo reinserten en Matrix y le borren todos sus recuerdos, y en especial el recuerdo de haber despertado. También manifiesta su deseo de ser rico, una persona importante, como un actor. Es decir, Cipher le solicita un falso yo y una simulación específica, donde sea objeto de reconocimiento público y adulación, y por extensión
pueda desarrollar su narcisismo. A cambio de esto, Cipher entregará a Morfeo sin mostrar ningún reparo en traicionar a sus compañeros y a la especie humana, porque Cipher es un narcisista que no posee lealtades ni empatía, así que su conducta narcisista justifica el arquetipo de la traición, esto es, manipula y engaña para su beneficio personal, sin preocuparse por las consecuencias o los remordimientos. De hecho, Cipher lleva una camiseta morada con un agujero sobre su corazón, lo cual es símbolo de su crueldad y falta de amor por los demás. Es decir, Cipher es un narcisista clásico que utiliza a las personas como objetos para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales, y así alimentar y cuidar su autoimagen. Pero también es un narcisista maligno, con una personalidad sádica, ya que no tuvo problemas para transformarse en un maníaco homicida. Prueba de ello es que disfrutó asesinando a sus compañeros, y al mismo tiempo consideraba que tales acciones estaban justificadas. Primero, Cipher estaba cansado de la guerra entre humanos y máquinas. Segundo, deseaba recuperar su existencia ilusoria en la Matrix. Tercero, se sentía engañado por Morfeo y su profecía. Cuarto, se había arrepentido de tomar la píldora roja para encontrar la verdad. Y por último, hablaba falsamente en nombre del grupo, diciendo que todos compartían esta forma de pensar y que Morfeo era el culpable. De esta manera, el Cipher narcisista planeó y justificó su futura traición para proteger su autoimagen, para mantener el control y para evitar enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Sin embargo, Cipher no podrá completar su plan para convertirse en un actor famoso y millonario en Matrix, pues será eliminado por el tripulante Tank. Después de explicar el narcisismo individual de Cipher, el segundo caso de personajes narcisistas en la saga Matrix está personificado por el agente Smith, una entidad artificial que fue creada por las máquinas para proteger el sistema, misión que ejecuta desde un sentido de superioridad y autoimagen inflada que lo lleva a considerarse a sí mismo como un ser perfecto, invencible y eficiente en el cumplimiento de sus tareas, esto es, mantener el orden en la Matrix y el control sobre los humanos. Entre otros rasgos narcisistas, el agente Smith analiza la existencia humana y observa los puntos débiles de los humanos para optimizar su control, y todo esto lo hace sin empatía alguna, considerando a los humanos como seres inferiores y despreciables, que deben ser erradicados para mantener el orden y la estabilidad dentro de la Matrix. Teniendo en cuenta esto, cabe precisar que el agente Smith se presenta inicialmente como un personaje individual que está programado para defender la Matrix narcisista, de manera que en la primera película de Matrix se define desde el arquetipo del narcisismo individual. Sin embargo, en las siguientes películas su naturaleza evoluciona hacia algo más complejo y sistémico, lo cual tiene conexión con el narcisismo colectivo. Es decir, el agente Smith se desarrolla más allá de su función como agente de control de la Matrix, y entonces se convierte en una especie de programa autónomo que amenaza con crear su propia Matrix, destruyendo tanto el mundo simulado como el mundo real. Esta evolución sugiere que el agente Smith se ha convertido en una entidad colectiva en cierto sentido, capaz de replicarse y multiplicarse a través de otros programas y seres dentro de la Matrix, o en otras palabras, el agente Smith se identifica con el concepto de sistema como la única verdad absoluta y se ve a sí mismo como creador de una nueva Matrix con la que puede programar a los demás a su imagen y semejanza. O sea, en Matrix 2 y 3, el agente Smith se manifiesta desde el narcisismo colectivo. Por eso persigue una tendencia a la homogenización y trata de convertir a todos los humanos en copias de sí mismo, lo cual es una manifestación del deseo narcisista de imponer su propia imagen y visión sobre los demás. En este sentido, el agente Smith es una representación de la faceta más oscura y destructiva del narcisismo colectivo, donde la búsqueda de poder y control lleva a la supresión de la individualidad auténtica y de la libre diversidad dentro de la Matrix. Por tanto, la saga Matrix ya advertía que el sistema actual, esto es, la Matrix postmoderna, es narcisista en lo individual y en lo colectivo, ya sea por su estilo de vida narcisista o por la proliferación del trastorno narcisista. De ahí que una cosa sea presentar rasgos narcisistas y otra muy diferente es el narcisismo patológico,
por el cual el narcisista desarrolla su narcisismo hasta identificarse totalmente con su propia Matrix narcisista. Se vuelve tan dependiente de la misma que es imposible desconectarlo de su Matrix, más aún si el narcisismo se consolida en la segunda mitad de la vida. Por ello, Carl Jung decía que los problemas psicológicos no se curan, sino que se superan, siempre que se llegue a tiempo. De ahí que Carl Jung recomendase trabajar el sentido de individualidad y autoconciencia a través de la individuación a partir de los 35 o 40 años. De lo contrario, mantenerse fiel a un narcisismo persistente en la vida adulta implica caer en una patología crónica que resulte incurable. Precisamente Morfeo dice: tenemos una regla, nunca liberamos una mente una vez que ha alcanzado cierta edad. Es peligroso. La mente tiene problemas para dejarse llevar. Para terminar, os pregunto, ¿un narcisista aprisiona a su pareja o a los demás en su propia Matrix? Buenos días, buenas tardes y buenas noches.